Bienvenidos al canal de Outcome Project, donde se discuten tópicos relacionados a las ciencias de datos. Un objeto es una variable con una estructura particular. Todo en R es un objeto. ¿Ok? Las funciones son objetos, los vectores son objetos, los data frames son objetos. Si observan aquí, los objetos van a estar en su ambiente. Aquí tenemos dos objetos. Estos objetos tienen nombres. Mis datos, yo le pongo los nombres con esta nomenclatura. Signo de menor y una rayita. Ahí le estoy asignando un nombre. Yo puedo decir mi 5 igual a 5. Y esto es un vector de un solo elemento o un escalar. Pero tiene un nombre y tiene una estructura. Así que ese objeto, que es una variable con una estructura particular, tiene una clase que es una etiqueta que describe la categoría del objeto y tiene métodos que son las funciones para trabajar con el objeto creado con una clase particular. ¿Por qué les traigo esto? Ustedes van a tener muchísimas funciones en cualquier paquete que ustedes utilicen para analizar datos. Ahora, no todas las funciones generan una clase igual. Un paquete puede decir que los objetos que tú generas con un paquete particular es clase stat. Los métodos, los objetos que tú generas con otro paquete particular es clase data frame, por decir algo. Ahora, ¿qué sucede? Si tú introduces una función con una clase, una función a un objeto particular, pero esa función no te acepta la clase, entonces esa función te va a dar un error. Por ejemplo, si estamos haciendo un promedio y ese promedio necesita números, porque estamos haciendo una función matemática, y le das una variable de texto, va a dar un error. Eso es lo que significa eso en sencillas clases, porque tú necesitas números para generar una función matemática. No puedes hacer funciones matemáticas con texto. Y básicamente ese es el concepto, que un objeto va a tener una clase y esa clase pueden funcionar con unos métodos particulares. Es básicamente el ejemplo. Por ejemplo, objeto, un vector. Esto es un vector de 5 elementos. Yo genero ese vector con esta función que se llama C. Cuando yo hago este proceso, ese vector se guarda en mi ambiente. Luego, posteriormente, yo lo puedo llamar myVec. Y este es el resultado, un vector de 5 elementos. Esa clase es numérica. ¿Ves que tengo un objeto que tiene una clase? Y por lo tanto, tengo una función para esa clase y puedo ejecutar un promedio, min myVec. Y el promedio de este vector con esta clase numérica es un 3. Si yo hubiera puesto un vector que fuese clase character, aquí viene un error. Los objetos en R son persistentes durante la sesión. Cuando yo apago aquí, si le digo don't save, desaparece. Pero por suerte, si desaparece, yo tengo un script que lo puedo volver a ejecutar. Pero si yo quiero que mi ambiente vuelva a traer todo lo que yo he hecho, le voy a decir save. Ahora vas a salvar mi ambiente. Por lo tanto, son persistentes durante la sesión. Cuando apagas, se va y tienes que guardarlo. Se puede manipular con nombres. Lo que hice aquí, que lo creo con nombres.
Y estos nombres van a ver cómo los podemos llamar y los podemos utilizar de diversas maneras y podemos crear objetos de objetos. Se definen por símbolos y variables, lo que significa que no necesariamente tengo que utilizar letras. Miren este símbolo, este underscore. Los símbolos son objetos y se pueden manipular como cualquier otro objeto, todo en R objeto. El nombre de un objeto puede comenzar con letras o puntos solamente. Por lo tanto, yo no puedo hacer no me debería dejar hacer esto, ¿ok? Pero sí puedo hacer esto. No puedo hacer esto. Eso es lo que significa. El nombre del objeto distingue mayúsculas y minúsculas. Vamos a borrar aquí. Delete. Y 5 y 5 son dos objetos diferentes. Eso es sumamente importante. Y con ese objeto yo puedo hacer 5 más 5 es 10. Yo puedo hacer cálculos aritméticos porque yo lo puedo utilizar. Este 5, este nombre es una representación de ese objeto. Y ese objeto puede ser tan complicado como ustedes deseen. Y vamos a ver cuán complicado pueden ser estructuras de datos. Y esta es la estructura de datos más sencilla, un número. Y esas son las características importantes de R. Mañana ya vamos a comenzar a utilizar funciones y a trabajar con datos. Pero era importante esta teoría, ¿verdad? Porque estos puntitos son adecuados para que a ustedes se facilite utilizar esos objetos. Y si le dan a error alguno de los procesos que están haciendo, pues puede ser una combinación de funciones con las clases que no deben ser.